Este programa es presentado por Holt. No más cloro en su piscina. Bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Salud. Antes de comenzar esta edición, queremos felicitar a la doctora Gabriela Novello, que nos dio la feliz noticia de su embarazo. Gabriela, felicidades para ti y para tu esposo, y desde ya esperamos con ansias la llegada de Federica. Ahora sí, comenzamos con esta edición hablando sobre diástasis de los rectos y sus factores de riesgos con nuestra asesora, la doctora Gabriela Novello, quien hace especial énfasis en el embarazo. ¿Qué son las diástasis de los rectos? Bueno, es la separación de los músculos del abdomen, de la musculatura del recto abdominal anterior, que en condiciones normales estos dos músculos se encuentran unidos en la línea media, denominándose línea alba. ¿Cuál es la importancia de hacer el diagnóstico y del tratamiento de esta separación muscular a nivel de la pared abdominal? No solamente es una importancia estética que genera una alteración en la armonía abdominal, sino que también funcional. Y destacamos funcional porque estos músculos participan de la respiración, fundamentalmente en la expiración, por lo cual van a generar una alteración en la respiración. Participan también a nivel de la función del piso pélvico, pueden llevar o ser consecuencia de incontinencia urinaria. Además participan de la bipedestación, de mantenerlos erectos con una postura adecuada, prevenir dolores de espalda y abdominal, y también participan en la contención de las vísceras abdominales, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar una diástasis de la musculatura de los rectos? El principal factor es un aumento del peso, obesidad, fundamentalmente la obesidad intraabdominal. Otro factor de riesgo es los embarazos, sobre todo cuando hablamos de embarazos múltiples o de un bebé con un alto peso, o sea, un peso ponderal aumentado, más de 3,5 kilos. También realizar ejercicios prolongados con esfuerzos altos, esto sobre todo en los hombres, genera, así como también en las mujeres, un trabajo de parto prolongado. Esas 4 características son factores de riesgo para el desarrollo de estas diástasis de la musculatura de los rectos, así como también un tono muscular disminuido. Destacamos el embarazo sobre todo porque en el embarazo generan cambios hormonales de estrógeno, de progesterona y de relaxina que generan un aumento de la flacidez a nivel del tejido conjuntivo por una alteración del colágeno. Esta es la explicación porque las pacientes, porque los embarazos generan un aumento del riesgo de esta patología, ¿sí? Entonces, ¿cómo la persona se da cuenta que tiene diástasis de los rectos? En primer lugar, se va a notar el abdomen flácido, con poca continencia, que al realizar un esfuerzo se genera una separación de esta musculatura a nivel del sector medio de la pared abdominal. Sí, puede también llevar a dolor de espalda, dolor abdominal y, como mencioné previamente, incontinencia, ¿sí? ¿Cuál es la maniobra diagnóstica que se la puede hacer el paciente en su domicilio o el médico, obviamente cuando tenga la consulta, que es fundamental? La maniobra es con el paciente acostado, lo que se denomina decúbito dorsal, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados sobre la cama, donde va a realizar se va a colocar la yema de los dedos desde el sector superior del abdomen, bajando progresivamente y realizando un leve esfuerzo como para mirar los pies, y ahí se va a colocar los dedos en la línea media. Si logra colocar más de 2 dedos, o sea, más de 2 centímetros en la línea media, separándose los músculos, ya tiene diagnóstico de diástasis de los rectos. Así que es fundamental el diagnóstico precoz para un tratamiento precoz y adecuado, y de así evitar las complicaciones a futuros. Y nos trasladamos a Spa Termal Daymán. Allí conversamos con su director, el doctor Gustavo Gómez Viera,
quien se refiere a los tratamientos de cámaras hiperbáricas aplicados en las distrofias neuromusculares. En las distrofias neuromusculares, a veces los únicos tratamientos que tenemos a nivel de la medicina clásica es la utilización de cortisona a dosis crónicas, la utilización de neuroestimuladores, de medicación neurológica con resultados a veces muy aleatorios. Nos ha tocado vivir unos cuantos casos de patologías, de pacientes con patología neurodegenerativa y distrofia muscular, y hemos logrado que pacientes que han ingresado acá en silla de ruedas con un estado de temblor crónico presente al mínimo movimiento, esos pacientes hoy, luego de una serie bien realizada de tratamientos, hoy se conducen por la vida en forma sola, son autoválidos, no tienen prácticamente el temblor, cada tanto les aparece. Nos estamos diciendo que esto sea una cura milagrosa, pero sí que en nuestra experiencia, en los pacientes que nos han tocado vivir, hemos visto cómo las masas musculares se vuelven a regenerar. Obviamente esto no es el único tratamiento, no le decimos que abandonen los otros tratamientos porque esto es una terapia adyuvante, pero tiene unos beneficios que los otros no van a lograr hacerlo, pues esta terapia física de hiperoxigenar el organismo es notoriamente única y beneficiosa. Una de las consultas más frecuentes en odontología a la hora de realizarse un acto quirúrgico es la anestesia. Y sobre este tema le consultamos a nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez. La anestesia que se da a nivel de odontología es una anestesia muy pequeña, solamente para permitirle al profesional trabajar, pero también tenemos la opción de contratar un médico anestesista. Nuestro médico anestesista lo que hace es una sedación intravenosa, la usamos en tratamientos más complejos, en procedimientos más invasivos y también en pacientes más aprensivos. Es un procedimiento muy seguro, lo realiza, como ya repetí, un médico anestesista y lo que hace es sacarlo de ambiente. El paciente queda totalmente distendido, totalmente relajado, responde sí por supuesto a las órdenes porque está en un plano consciente y permanentemente en comunicación, pero queda en un estado de sedación. Es la misma sedación intravenosa que se hace en procedimientos de estudios clínicos para poder realizar todos los estudios. En este caso nosotros lo usamos para el paciente cuando el paciente lo solicita, porque siempre decimos que la mejor anestesia es la confianza que generamos y que es esa ida y vuelta con el paciente, que es lo más lindo de nuestra profesión. Si se lo proponemos y lo queremos plantear como una opción de tratamiento para los procedimientos más invasivos. No es que sea excluyente, pero sí es como una opción más que se le puede plantear al paciente si el paciente lo solicita. Lo más importante, como siempre recalcamos, es el vínculo y todo lo que se genera en el consultorio con el paciente, que realmente son muy poquitas las cirugías que tenemos con anestesista por solicitud del paciente cuando hay determinadas fobias que son muy difíciles de manejar. Después, siempre recalcamos que en el consultorio hay odontología sin dolor y que en Dental Deluxe es real manejar una odontología sin dolor. Así que bueno, estamos como siempre a las órdenes y nos vemos en el próximo encuentro. Y desde Uromax, el doctor Marcelo Ferreira nos habla sobre la medicación que es indicada para los pacientes con problemas de próstata. Bien, respondiendo a algunas preguntas que han surgido sobre el tratamiento del adenoma de próstata o hiperplasia prostática o agrandamiento prostático, uno de los primeros temas que queremos aclarar es la consulta de si la medicación oral, o sea, los comprimidos que se toman para la próstata, curan o no el adenoma de próstata. Bueno, aquí yo quiero hacer un paralelismo para que el paciente entienda. El paciente diabético o hipertenso toma un medicamento
que en definitiva lo que hace es controlar sus cifras de presión o su glicemia, pero no cura la enfermedad. Si lo abandona el tratamiento, la enfermedad se va a manifestar. Si un hipertenso no toma la medicación para la presión o un diabético no toma la medicación para la diabetes, va a tener problemas con su enfermedad. Lo mismo ocurre con el adenoma de próstata. Si el paciente abandona el tratamiento, los síntomas van a retomar. Esto lo que no quiere decir que no estén indicados, son dos cosas distintas. Una cosa es que haya un tratamiento que cure, como por ejemplo las enfermedades agudas, una infección que uno toma antibiótico y cura, y otras son las enfermedades crónicas donde la medicación tiene que ser tomada a permanencia. Queríamos dejar claro este punto para que entienda el paciente de que tomar un medicamento durante 15, 20 años no va a traerle consecuencias para su salud, y como ocurre con otras enfermedades, como ya dijimos, como la diabetes, la hipertensión, etc. Hold. No más cloro en su piscina. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Nos vemos en Círculo Láser. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Hold. No más cloro en su piscina. Los diferentes tipos de vértigo como motivo de consulta médica es el tema que aborda la doctora Lorena Castro. El vértigo es la sensación ilusoria de movimiento, y todo paciente que presenta una sensación de que el entorno le gira o él gira corresponde a un vértigo. Vértigo no es cualquier síntoma de inestabilidad. Los pacientes muchas veces refieren mareo. El mareo en medicina es un síntoma sumamente inespecífico. Lo que sí pueden presentar los pacientes como alteración del aparato vestibular puede ser los vértigos o puede ser una inestabilidad. La inestabilidad es como una sensación de balanceo que uno puede referir cuando está parado o cuando camina. Existen varias causas de vértigo. La gran mayoría de las patologías que generan vértigo son por compromiso del oído. En este compromiso del oído existen el vértigo más frecuente, que es el BPPV, que es vértigo postural paroxístico benigno, que es un vértigo que se genera por desprendimiento de calculitos adentro del oído interno, y que cada vez que nosotros realizamos movimientos bruscos de nuestra cabeza, tanto al acostarnos, al levantarnos, al mirar hacia arriba o hacia abajo, nos generan episodios de vértigos que duran breves segundos, y muchas veces se pueden acompañar de síntomas vegetativos como son las náuseas, los vómitos o la sudoración. Estos vértigos no necesitan un tratamiento médico farmacológico, sino que necesita realizar reposición canalicular. Esto en nuestra clínica de vértigo realizamos reposiciones canaliculares para todos los pacientes que presentan este tipo de vértigo específico. Existen otros vértigos como la migraña vestibular, que son episodios de vértigo que en general duran un poco más de tiempo, desde minutos a horas, y que se acompañan de episodios de migraña. La migraña es un dolor de cabeza que lo caracteriza es que duele la mitad de la cabeza, que pulsa y que se puede acompañar de náuseas y vómitos. Estos episodios de migraña acompañado con vértigo es lo que genera la migraña vestibular. También existe la enfermedad de Meniere. La enfermedad de Meniere es una enfermedad que lo que genera es el aumento de presión adentro del líquido que está formado adentro del oído. Este líquido, que se llama líquido endolinfático, aumenta su presión, generando sensación de oído tapado, zumbidos en el oído, sordera y episodios de vértigo. Existen Meniere de causa idiopática, que uno estudia y desconoce la causa y trata con medicación farmacológica, y existen otros vértigos que generan Meniere, que pueden ser de causa autoinmune o genética. Dentro de la causa genética existe el Meniere de origen familiar. Este Meniere en general genera compromiso de ambos oídos, síntomas de forma bilateral, y en este caso nosotros consultamos a la clínica de ADN Uruguay, que es una clínica genética,
donde podemos contar con información de genetistas en España que nos ayudan muchas veces a identificar qué genes son los que pueden estar asociados. Y aparte de los vértigos de origen genético, están los vértigos de origen central, que son mucho menos frecuentes, que es importante el examen físico y el interrogatorio, y entre estos puede estar el ACV, la esclerosis múltiple, la epilepsia, entre otros. La doctora Virginia Rodríguez responde a consultas sobre por qué a veces la acupuntura es más efectiva que la medicación. Ante esta pregunta, simplemente recordar que la acupuntura tiene un alcance mucho más allá que lo que tiene una medicación, que tiene una célula blanco, un tejido receptor. La acupuntura es capaz de tratar el dolor más allá de su parte física. Es decir, va a actuar sobre la estructura, pero también va a actuar sobre el impacto emocional que ese dolor le está proporcionando al paciente. En ese abordaje emocional, el umbral de dolor va a aumentar, por lo tanto la persona no solamente va a notar un alivio en lo físico, va a notar una disminución de la ansiedad, una disminución del temor característico de los cuadros de dolor crónico, y con eso va a notar paulatinamente una mejoría en su calidad de vida. El abordaje de la acupuntura es integral. Eso es lo que la hace a veces tan efectiva y sorprende al paciente, porque cómo es posible que haya recibido un montón de sustancias farmacológicas con efecto escaso o nulo, y de pronto en un par de sesiones con acupuntura empieza a revertirse un cuadro de dolor que tenía la persona muy preocupada, y como bien sabemos, no solamente la persona sino todo su entorno, porque el dolor crónico se transforma en una patología casi familiar. Bueno, como hablamos anteriormente, siempre asegurarse que la persona que lo vaya a atender esté capacitada, sea médico y sea un especialista en acupuntura, para evitar, por ejemplo, tratamientos que pueden retrasar un abordaje a través de la especialidad. Por ejemplo, que el médico que los trate pueda distinguir si es un dolor de tipo muscular, si es un dolor óseo o es un proceso profundo visceral, por ejemplo, un tumor maligno u otra patología que sea de abordaje quirúrgico o de otro especialista. Muchas gracias y quedamos a las órdenes, como siempre, a los teléfonos que están en pantalla. Desde el Centro de Cirugía de la Obesidad, la doctora María Elena Puig nos habla sobre la importancia de los tratamientos psicológicos en pacientes obesos. La obesidad, si bien es una patología crónica multifactorial, tiene un impacto psicológico muy grande en cuanto a la autoestima de las personas, en cuanto a la calidad de vida familiar, social, laboral, y en cuanto al sufrimiento. Es una patología que a la larga provoca mucho sufrimiento psicológico y mucho sufrimiento en el sistema al que esa persona pertenece, sea familia, sean los hijos, la pareja. Y el tratamiento de la obesidad tiene que ver con un cambio muy grande en la imagen corporal, y ese cambio de la imagen corporal trae aparejado un montón de ansiedades, un montón de miedos, y que es importante que tengan cabida de ser escuchados por alguien, bueno, en este caso por los profesionales que nos dedicamos a esto, que tiene que ver con temores y ansiedades, ya sea por la imagen corporal, ya sea por los cambios en el humor que a veces se suceden, porque recordemos que el uso en el obeso de los alimentos como forma de calmante muchas veces es algo que es muy importante, y que una vez que deja de ser, dejan de usar el alimento como calmante de ansiedades, bueno, sobrevienen cambios en el humor que son importantes y que es importante saber y poder apoyar. Dado que el tratamiento psicológico de la obesidad es de un peso muy importante en el sentido de que mejora la calidad de vida, de que el apoyo de las ansiedades y de los miedos y de los temores de las personas es bien importante, y bueno, quedo a las órdenes por dudas, por temas, por preguntas. La
La hidroterapia de colon como complemento de tratamientos nutricionales es el tema que aborda hoy la doctora Rita González. Los programas de TOC son programas nutricionales que se basan fundamentalmente en tratar de que nuestro organismo pueda eliminar todas sus toxinas mediante una alimentación adecuada y la limpieza del intestino, lo cual es fundamental porque más allá de que comamos totalmente saludable y sin toxinas, nuestro organismo produce toxinas, las cuales tenemos que eliminar, y donde se acumulan es justamente en el intestino. Por eso, para cualquier programa de detox o de desintoxicación, como les quiera llamar, es fundamental complementarlo con la hidroterapia de colon. Con 3 sesiones de hidroterapia de colon en el periodo que esté haciendo el programa de detox, que por lo generalmente son de 21 días, es suficiente para que la persona pueda tener mejores beneficios en ese programa. Van a notar totalmente la diferencia de lo que es hacer un programa de nutrición detox a un programa de nutrición detox más la hidroterapia de colon. Así que los invito a que lo hagan. Cold. No más cloro en su piscina. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay, un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Nos vemos en Círculo Láser. Tengo el cabello natural, suave y la piel tan fresca. Cold. No más cloro en su piscina. Mi nombre es Gladys. Casualmente el sábado vi el programa de ustedes y bueno, como venía a Salto, venía en una excursión por 8 días, decidí venir acá. Probar. Sufro de poliartritis reumatoidea, me han operado de las manos, de los pies. Estuve hace muchos años muy mal porque realmente no me podía ni levantar ni vestirme, pero ahora por suerte estoy mejor. Estoy con un empuje ahora en los pies, que se me salió uno de los dedos de los pies y todo, entonces aproveché para venir. Esta es la segunda vez y lo recomiendo, la verdad. Ya había oído de la cámara hiperbárica de la Armada y me habían dicho que era bueno, entonces acá dije yo, justito, acá estoy. Así que pienso que voy a andar mejor. Ayer ya después más tarde ya estaba un poco mejor, así que hoy ya estamos. Así que creo que más nada tengo para decir en este momento. Estoy contenta. La doctora Jacqueline Morales nos habla sobre el proceso de aplicación de plasma rico en plaquetas en las diferentes patologías. En primera instancia, que es el plasma rico en plaquetas, los extraemos de sangre periférica, como ustedes se hacen en una rutina comúnmente en la salud cuando se los pide un médico. De esa extracción que se hace en un tubito, se lo pone en un tubo cerrado, que se lo incluye en un sistema cerrado también de una centrifugadora. Ahí se separan los 3 planos, el plasma rico, el plasma pobre y la sangre. De ahí se lleva a otro sistema cerrado. Les estoy explicando esto para que a ustedes les dé la seguridad de que no va a haber contaminación, que es totalmente seguro el procedimiento, no hay contaminación. De ahí se aísla el plasma pobre y el plasma rico. Específicamente en nuestra clínica nosotros trabajamos con ozono, lo activamos con ozono,
¿verdad? Y de esa manera liberamos los factores de crecimiento. Esto es lo importante. Hoy por hoy está en el mundo cada vez más pautado que se tiene que sacar la sangre, procesarla y ponerla inmediatamente, no ir al laboratorio y venir, no, de ninguna manera. Incluirla en el momento, en el proceso. Se activa con el ozono y se lo introduce. Se lo introduce con una mínima anestesia, es prácticamente no doloroso en la parte articular afectada y el paciente siente inmediatamente la mejoría apenas baja de la camilla. Por eso les digo que es ambulatorio, es sencillo, se puede hacer incluso en personas embarazadas, no tiene contraindicaciones, al ser autólogo, es decir, del propio individuo, tampoco tiene problemas con temas de alergia. Es un procedimiento que va a durar aproximadamente 6 meses a 1 año, depende también del grado de artrosis que tenga el paciente. Generalmente se hace hasta artrosis grado 2. Acabamos de venir de un congreso internacional en donde en los jugadores de élite, ¿verdad?, del básquetbol americano, se los hace en forma profiláctica 1 vez por mes el plasma rico. ¿Por qué? Porque aquellas articulaciones que son bajo forma de impacto, de microimpacto, producen artrosis secundarias que dañarían a ese deportista que tiene una vida útil larga en el deporte. Es decir, que no es para nada malo en la articulación entrar con el plasma rico en plaquetas 1 vez por mes, no menos de 21 días, ¿verdad? Porque es el proceso en donde se produce toda la regeneración de esos factores de crecimiento que van actuando a nivel articular, pero sí 1 vez por mes. Esto es un adelanto, ¿verdad?, que nos han aportado los expertos en lo que es deportología, tanto en Estados Unidos como en Europa. Cada día se aprende cosas nuevas, cada día se avanza un poco más y esa es la idea de traer acá al Uruguay y ahora en Punta del Este la nueva tecnología con la aparatología de última generación para que este procedimiento sea cada vez más eficiente. La doctora Fernanda Chinazo responde a sus interrogantes sobre pérdidas auditivas. Toda pérdida auditiva que sea provocada por un tapón de cera, por una infección en el oído, porque tenga acúmulo de moco en el oído medio que se le llama glue ear, en general con tratamientos, con antialérgicos, con consultas con el médico, son reversibles. Muchas veces, sobre todo, se dan en los niños pequeños que tienen vegetaciones, que tienen amígdalas, que esto hace que en la época de primavera y otoño están como todo el tiempo resfriados, con mucho moquito. Esto con un buen tratamiento y con el tratamiento que indique el médico otorrino pueden revertir. El problema es cuando la pérdida auditiva es provocada por un daño que se puede producir o por estar expuestos a ruidos de más de 75 decibeles y que no usen protección, cuando por ejemplo usan los auriculares a un volumen importante todo el día, todo el tiempo, cuando están expuestos a una explosión de una bomba o de algo que sea muy estridente. En ese caso las células auditivas del oído interno se deterioran y eso es irreversible. Inclusive también pasa cuando las personas con mucha edad, así como se nos envejece todas las partes del cuerpo, a las células del oído interno también le pasa lo mismo y esto provoca un deterioro. Por eso es que la mayoría de las personas cuando consultan dicen yo escuchar escucho, el problema es que no entiendo. Bueno, esto habla de la pérdida auditiva y esto sí es irreversible. Por eso, al ponerse audífonos, uno no solamente que va a mejorar la calidad de vida, va a escuchar mejor, va a entender mejor, sino que también va a empezar a estimular el cerebro y va a evitar que esto aumente. Los efectos secundarios positivos del uso de Apitox en diferentes patologías es el tema que aborda hoy Alfredo Aguilera. La experiencia del laboratorio Apifarma desde que empezó a trabajar acá en el Uruguay hace 25 años y el uso sistemático de los uruguayos de este producto que en su momento fue desconocido, y queríamos decir que inclusive el cuerpo médico no lo recomendaba, pero sí aceptado por los pacientes que sufrían patologías del tipo osteoarticular,
nos dio una experiencia bastante notable en lo que fueron aquellos efectos que no conocíamos, pero que sí fueron apareciendo de forma positiva con el uso del medicamento. Y ahí podríamos nombrar, por ejemplo, el caso del asma. La gente que utilizaba el Apitox para curarse una artrosis notaba que los ataques de asma se iban reduciendo hasta que desaparecían. Después nos dimos cuenta que era porque el asma era una enfermedad inflamatoria. Lo mismo nos pasó con las hemorroides. Y queríamos hacer una especial consideración al hecho de que como el veneno de abejas es un potente vasodilatador, lo que hemos visto, y inclusive después estudiando un poco más, lo vimos que estaba descrito en los estudios previos que se habían realizado, y es el hecho de que la presión sanguínea se regula de una manera bastante rápida. Eso lo hemos visto en muchos pacientes, yo le diría que en miles de pacientes que lo han utilizado acá en el Uruguay. Hay una regulación a partir del mes y medio del uso del comprimido de la presión sanguínea, y en algunos casos muy específicos, muy puntuales, puede bajar un poco la presión. En estos casos nosotros lo que recomendamos es la consulta con el médico habitual, el médico tratante, y que el médico en general regula lo que son los usos, el medicamento químico utilizado para la presión sanguínea. Entonces, como decíamos al principio, efectos secundarios positivos del uso del Apitox para otras patologías que de alguna manera estamos colaborando en mejorar mucho la calidad de vida de la gente. Les recordamos visualizarnos en nuestra edición de los jueves a las 21 horas en A+B, los sábados a las 9 horas en la pantalla de Canal 10. Recuerde, su salud es lo más importante. Prevenir enfermedades es un compromiso de todos. Nosotros los esperamos aquí la próxima semana a través de la pantalla de su canal. Lleva tu marca a otro nivel con la publicidad eficaz que te ofrece el video marketing para redes sociales, televisión y otros medios de difusión. Más info en estudiospanorama.com.